Llegamos a la cuarta parte de nuestra serie Armas de Destrucción y como hemos venido platicando, no estamos hablando de armas físicas ni conflictos entre naciones, sino de armas internas, emocionales, que son actitudes y hábitos que creemos que nos protegen, pero en realidad terminan destruyéndonos y también a los más cercanos. Hasta el momento hemos visto tres armas de destrucción muy comunes, pero también muy peligrosas, y estas son los resentimientos, las palabras hirientes y las actitudes destructivas. Hablando de los resentimientos, son provocados por enojos que mantenemos en nuestra vida. Decíamos que el problema no está en enojarse, sino cómo abordamos el enojo. Si lo mantenemos en nuestras vidas, le abre la puerta al enemigo y empezamos a funcionar como instrumentos para sus propósitos. También hablé del gran peligro que es producir una raíz de amargura y cómo afecta a todos los que nos rodean. Y en la segunda semana aprendimos que todas las palabras son poderosas y esto requiere responsabilidad. Y Jesús nos advierte sobre lo que hablamos porque revela el verdadero estado de nuestro corazón y de todo lo que digamos seremos juzgados. Y la semana pasada hablamos de nuestras actitudes destructivas, que son esos lentes a través de los cuales vemos la vida, como pueden distorsionar la realidad y hacer que tengamos comportamientos que hieren a los que nos rodean. Hoy estamos hablando de un arma que opera bajo el engaño de no querer lastimar a los demás y pretende aislarnos como si pudiéramos eliminar los efectos colaterales. Pero eso es la mentira y esas son las conductas de escape. Y esas son esos hábitos, acciones o reacciones que usamos para huir del dolor, de la frustración o el vacío, pero que nunca resuelven el problema, solamente lo empeoran. Y es que una conducta de escape es como un analgésico. Alivia momentáneamente, pero no sana la raíz. De hecho, lo único que hace es adormecer la herida, pero no la cura. No aborda el problema, no enfrenta las circunstancias, no resuelve, solamente se esconde. Y en lugar de enfrentar, procesar y entregar nuestro dolor a Dios, tratamos de taparlo con evasiones o, como dicen los psicólogos, con drogas de evasión. Que te mencioné, o más bien como te mencioné hace un momento, el engaño de la conducta de escape es que no daña a otros. De hecho, se expresa de esta manera: quiero asegurarme de que solo me lastime a mí. Pero obviamente eso es una media mentira o una media verdad, porque si te lastiman a ti, pero también lastiman y hieren a los que te aman, porque nadie que realmente te ame va a salir ileso al ver cómo tú te autodestruyes. Podríamos pensar en tres tipos de personas por la manera en la que se abordan las conductas de escape. Primero están los que luchan y son esos perfeccionistas y se refugian, no sé, en el trabajo o tienen actitudes compulsivas como la limpieza excesiva. Pero también están los que huyen y esos son los que en medio de la incomodidad o la tensión de una situación o problema, una circunstancia adversa, se aíslan, se alejan, se paralizan, se encierran, no toman decisiones. Y por último tenemos los que se acomodan y son esas personas que se vuelven complacientes o incluso controladores, mienten para quedar bien con todos, pero más que nada por evitar el conflicto. De hecho, muchos de nosotros evitamos el conflicto y no necesariamente es porque seamos pacificadores, sino porque nos causa demasiada incomodidad, de tal manera que preferimos no enfrentarlo. Y aquí viene una pregunta que todos debemos hacernos, y es esta: ¿qué haces cuando estás bajo presión, herido o frustrado? Cuando llega la incomodidad, ¿cuál es tu tendencia? Piénsalo por un momento. Déjame mencionarte algunos de los escapes más comunes. Mira, tenemos en primer lugar el abuso de sustancias, que va desde el alcohol y las drogas hasta comida, café, incluso la adrenalina que nuestro cuerpo produce. Hay gente que le encanta enfrentar riesgos, hay gente que es adicta a la adrenalina. Otros se refugian en las pantallas. Las redes sociales, series, videojuegos pueden ser pasatiempos, pero muchas veces son maneras de sustraernos de la realidad y también nos quitan muchísimo tiempo, ¿verdad? Existen algunas más nocivas, como la pornografía inclusive, que es también una adicción a un tipo de pantalla. Una conducta de escape muy común pueden ser las relaciones, porque a veces estamos tan necesitados de aprobación o tenemos tanta dependencia emocional que otras personas o el tiempo con ellas se vuelve literalmente un refugio. Y también algunos se escapan en el trabajo y en las ocupaciones, porque de hecho cualquier cosa que les mantenga la mente distraída de la realidad puede ser una buena opción de conducta de escape. Y las señales de una conducta de escape son claras. Mira, en primer lugar, prometen alivio, pero traen más vacío. Lo engañoso de un escape es que sí parece ayudarte, pero por un rato. De hecho, te distrae, te relaja,
te hace sentir mejor unos minutos, pero al final la realidad regresa con más fuerza y el problema sigue allí y a veces incluso más grande. Es como ver series toda la noche para olvidarte de las preocupaciones. Sí, te distraes, pero al día siguiente el problema sigue igual, pero ahora además estás cansado y desvelado y sin energía para enfrentarlo, imagínate. Además, otra cosa que hacen es controlan tu tiempo, emociones y relaciones. Una cosa es que tú decidas hacerlo y otra muy diferente es que ya no lo puedas dejar. Empiezas diciendo solo un ratito, ¿no? Y de pronto ya se fue toda la tarde. Te roban la paz. Si no lo tienes, te sientes ansioso y cuando lo tienes, lo consumes sin medida. Un ejemplo, ¿has perdido tu celular alguna vez? ¿Se te olvidó dónde lo dejaste? ¿Te acuerdas lo ansioso que estabas? Sabes lo que se siente, ¿verdad? Y no solamente afecta a tu vida personal, también tus relaciones. Estás físicamente presente, pero emocionalmente ausente, porque tu mente está atrapada en ese escape. Ejemplo, alguien que revisa su celular cada 5 minutos, incluso en medio de una conversación importante o en la mesa con su familia. Ya no controla el hábito lo controla a él. Y otra cosa que hacen también es esta, te alejan de Dios y de las personas, porque un escape no solamente te desconecta de la realidad, también te desconecta de la comunidad y de Dios. En lugar de llevar tu carga a la oración, la llevas al escape. En lugar de abrir tu corazón con un amigo o pedir ayuda o consejo, te encierras en ti mismo. Y eso crea un círculo vicioso. El escape te llena de culpa, la culpa te aleja de Dios y de los demás, y el vacío que siempre te empuja otra vez al mismo escape. Por ejemplo, alguien que busca escapar en el alcohol, y en lugar de acercarse a su familia o a la iglesia, se esconde, se aísla y pierde conexiones significativas. Y el resultado final siempre es el mismo, soledad. Y esa soledad multiplica el dolor que estaba tratando de evitar desde el principio y regresa al alcohol. Mira, en las Escrituras tenemos un ejemplo muy triste de cómo toda una nación tenía una conducta de escape. Y esa nación no eran otros que el pueblo de Israel. Cuando estuvieron en el desierto, cada vez que estaban bajo presión, siempre querían volver a Egipto o a la esclavitud, en lugar de confiar en Dios. De hecho, a cada rato que enfrentaban algo de tensión, querían tirar la toalla, se quejaban con Moisés e incluso renegaban de Dios. Y no se daban cuenta de que cada una de esas circunstancias los podían llevar a ser una nación conquistadora, más fuerte. Eran un entrenamiento. Pero lo rechazaron tanto hasta que Dios literalmente les tomó la palabra y los hizo morir a toda esa generación en el desierto para poder meter a la tierra prometida una generación con una mentalidad totalmente diferente. Y muchos años después, Pablo nos recuerda esto. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y quiero decirte esto, una conducta de escape es una tentación para no enfrentar las circunstancias. Nuestra tentación, ¿sabes qué? No es única. Muchos otros hombres y mujeres de Dios han enfrentado las mismas tentaciones o alguna similar y han encontrado fortaleza en Dios para vencer la tentación. Podemos ser victoriosos en la fuerza de Jesús, no en tus propias fuerzas. De hecho, peleamos contra la tentación con el poder de Jesús. El enemigo quiere hacerte pensar, nadie entiende lo que vivo, soy el único con este problema, pero eso es un engaño. Las Escrituras dicen lo contrario. Otros también luchan y Dios te entiende mejor que nadie. Y mira, Pablo sigue diciendo esto, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar o aguantar. Dios promete limitar la tentación de acuerdo con nuestra capacidad de soportar mientras confiamos en Él, no en nosotros mismos. Cuando confías en ti mismo, la tentación te va a superar siempre. Pero Dios es fiel y esa fidelidad significa que no va a permitir que la presión sea más grande de lo que puedes soportar con su ayuda. Cuando piensas, ya no puedo más, Dios te dice, no, sí puedes porque yo estoy contigo. Y después Pablo añade esto, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es decir, Dios ha prometido no solo limitar la tentación, sino también proveer una salida en los tiempos de tentación. Nunca nos va a forzar a usar la salida, pero nos la dará. Queda de nuestra parte si la tomamos. La salida no deshace la tentación, pero nos lleva a un lugar donde podemos soportarla.
Pero siempre hay una salida y ese es el punto. La promesa no es que no habrá tentación, la promesa es que Dios siempre te dará una salida para resistir, ¿ok? Esa salida puede ser una persona que te llama justo a tiempo, una oportunidad para orar, un pensamiento que te recuerda la verdad o incluso un simple no que decides decir. El problema es que muchas veces estamos tan enfocados en el escape que no vemos la puerta que Dios ya abrió para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos vencer estas conductas de escape? Mira, aquí te quiero dar 4 pasos prácticos. En primer lugar, reconocer el dolor. Muchas veces lo que hacemos es taparlo, es minimizarlo o negarlo. Decimos, no pasa nada, o yo lo tengo bajo control, o no es tan grave. Pero hasta que no reconoces el dolor, no puedes sanarlo. Jesús nunca dijo que escondiéramos nuestras heridas. Él siempre nos invitó a traerlas a la luz. Así que el primer paso es admitir, ¿sabes qué? Esto me duele, esto me lastima, esto me incomoda, esto es lo que me está pasando. Segundo paso, entregar esa carga a Dios. No basta con reconocerla, hay que rendirla. Las Escrituras nos dicen, echen sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Eso significa que no tengo que cargar solo con mi dolor, se lo puedo dar a Dios en oración. Y cuando lo entrego, ya no es mi escape el que me controla, sino el Espíritu Santo el que me fortalece. Bueno, tenemos que buscar ayuda y comunidad, y esto es bien importante. Las conductas de escape prosperan en la soledad. Entre más te escondes, más fuerte se hace. Por eso Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Necesitamos a alguien con quien hablar, alguien que ore contigo, alguien que te pregunte cómo vas. No es debilidad pedir ayuda, es sabiduría. La sanidad ocurre más rápido cuando dejas que otros caminen contigo. Y por último, hay que practicar un reemplazo sano. No basta con dejar el escape, hay que reemplazarlo, si no el vacío se vuelve a llenar. El orgullo se reemplaza con humildad, la queja con gratitud, la dependencia con oración y el aislamiento con servicio. Se trata de crear un nuevo hábito que construya en lugar de destruir, porque lo que practicas se convierte en tu nueva manera de vivir. Mira, Jesús no escapó del dolor de la cruz, lo enfrentó y lo venció. Y gracias a eso tú y yo tenemos libertad hoy. Cuando rendimos nuestras conductas de escape, encontramos libertad verdadera. Esta es una verdad clave que quiero que te lleves. El dolor que enfrentas con Dios se convierte en proceso de sanidad. El dolor que evades sin Él se convierte en un arma de destrucción. Así que esta semana, identifica tus conductas de escape, reconócelas, ríndelas a Dios, busca ayuda y empieza a reemplazarlas con algo que te acerque más a Él. Te vas a sorprender de la libertad y la sanidad que Dios puede traer a tu vida.